Como siempre, agradecer a nuestro patrocinador ImpriWorks. Os dejamos el link de su página web y un descuento de un 10%, pues bueno, para poder adquirir bases de movimiento y numerosos utensilios para poder jugar a TOW, como objetivos que os vamos a mostrar pronto en el canal, como contadores de objetivos, así como tablas de la tira de los dioses del caos y hombres bestia, etcétera. Espero que lo disfrutéis. Hola a todos y bienvenidos a la Taberna del Guerrero. Hoy os traemos un video informe de batalla del último torneo que jugamos el sábado pasado en el Arca Negra, un torneo en el cual se jugaba a 2000 puntos y en el que había varias restricciones que traté en un vídeo anterior. Pues bueno, solamente podíamos un personaje volador, las restricciones del Match Play del Combinars y Gran Army, o sea, y Gran Melee, perdón. Y nada, con todo eso lo que hice fue una lista de ejército que ahora os voy a presentar, tematizada, que tengo de Bretonia exiliados de las montañas grises. Y aquí veis el ejército que traje. Bueno, pues el clásico varón, que con el hacha fronteriza, la virtud de Nightly Temper y el casco de Gromir que le mejora la salvación. Como veis, también de héroes tengo un paladín porta de batalla con el Warbanner, a Cecil de Gastón, que bueno, luego veréis que hace poquito en este torneo quería probarlo, la última mini que he pintado y la verdad que me apetecía probarla. Un mago exiliado, el clásico de nivel 3, con magia oscura para potenciar. Y luego en cuanto a básicas, pues lo que veis ahí, 30 Geomen, también tengo 22 o 23 o 21 caballeros del reino a pie, con arma a 2 manos, con escudo, que van a ir junto con Cecil y el paladín. Luego los 5 Geomen para que pueda moverse el mago con libertad por todo el campo con el Reserve Move, 2 bombardas como veis, 4 Pegasos y una cuña de caballeros del reino, que bueno, hacen bien poquito, y al fondo, como veis, el Baggage Train que se utilizó en varias partidas. La primera partida, o la primera ronda, fue contra los hombres lagarto de Quique. Dejaré en la descripción la lista que llevó, y la verdad que fue una partida muy igualada. La pena es que solamente pudimos jugar 3 turnos, pero me lo pasé genial, la verdad que lo disfrutamos mucho los dos, y la verdad que me dio pal pelo con las salamandras y con los eslizones. La verdad que lo podéis ver, porque poco a poco en las fotos se va viendo cómo van minimizando mis unidades a través del disparo. Ahora os explicaré un poquito la lista que llevaba. Bueno, este fue el despliegue que hicimos los dos ejércitos. Voy a empezar por el mío. Bueno, mi idea, coloqué a la izquierda los Pegasos con el varón. La idea era tener el flanco izquierdo completamente, bueno, dominarlo y a través de él intentar llegar a su ejército a través de ese flanco. Luego por el centro tenía claro que quería poner a las bombardas para llegar bien a sus héroes, que no tuviesen posibilidad de esconderse, perdón, a sus monstruos, tanto al Estegadón como al Carnosaurio. Y bueno, tenía claro que esas iban al centro. Y luego, pues bueno, quería dominar un poquito los cuadrantes a través de mi infantería, que era lo que buscaba, pero aquí cometí un error muy grave, porque tenía que haber intercambiado, haber puesto a los Geomen a la derecha del todo y a los caballeros del reino a la izquierda más protegidos, porque luego veréis como las salamandras que podéis ver arriba a la derecha, mirando nosotros de frente, o a la izquierda de los lagartos, pues en ese flanco esas salamandras la verdad que han hecho un destrozo a mis caballeros del reino. No tienen movilidad, por lo tanto son carne de cañón de todos los disparos que hay. Así que nada, ese fue el gran error mío, que dejó a la caballería a los caballos, a la caballería caballo, pues la dejó completamente sola. Y claro, pues estos luego a la carga prácticamente no hacen nada. Y los Yeomen, que prácticamente no perdieron ni una sola baja, así que la verdad que ese fue un gran error mío. Como veis en la lista de Quique de lagartos, pues bueno, se ven ahí 3 grandes pelotones de eslizones. Les da mucha movilidad, pero lo malo que tiene es que entre ellos se estorban muchísimo la visión. Por lo tanto, ya sabía que me iba a disparar poquito con ellos, porque al estorbarse entre ellos, pues bueno, como mucho iba a ser la primera fila, y luego pues entre los de atrás, pues cobertura ligera, pesado, e incluso ni siquiera dispararme. Los rajadáctilos los puso detrás de los eslizones, lo cual, pues bueno, esa furia batracia que puso sobre mis Pegasos, pues bueno, me dejó un poco más tranquilo, porque al impedirle volar el primer turno, era mi idea, pues podía llegar fácilmente a por ellos.
Y luego en su flanco izquierdo, donde están las salamandras y los elizones, es la gran escabechina que me hizo, con esos elizones moviéndose, que aunque se estorbaron entre ellos, los MVPs ahí fueron las salamandras que no pararon de escupir fuego a mis caballeros del reino. El Carno por el centro que lo puso no hizo mucho, porque al solo jugar 3 turnos pues no le dio tiempo a llegar al combate, igual que el Estegadón, que luego veréis cómo cae en batalla, y los guerreros saurios que bueno, reciben carga y se aguantan, que normalmente es que aguanten porque a jugar con Renegade tenía sangre fría con todo, en todos los chequeos, por lo tanto iban a aguantar y bueno, pues hicieron para lo que estaban preparados, aguantar una carga y luego destrozar. Así que nada, con esto empezamos el vídeo informe. Bueno, el primer turno fue para mí y rápidamente, como he contado mi estrategia, intenté colocar cerca suya, por el flanco izquierdo, dominar con los Pegasos y con el héroe, a través de la vanguardia y su movimiento, de tal manera que además también soplé el cuerno, por lo tanto sus rajadáctilos no podían volar, lo que me permitía a mí luego en el siguiente turno pues poder decidir a quién cargar. Y aunque estaban cerca tanto los elizones que veis ahí en el bosque como los que están delante de los rajadáctilos, al moverse, colocarse y demás, mucho no me iban a disparar. Entonces pues bueno, aunque fuesen varios disparos, 10, 12 disparos, no me preocupaba porque con la salvación y demás no me podían hacer muchas bajas. Los cañones, la verdad que dispararon bien, aunque él también con sus tiradas estuvo muy bien. La verdad que ahí fue un buen duelo, porque le disparé 2 cañonazos, con los 2 le di, solo uno causó 2 heridas porque la otra se la salvó con la especial, así que la verdad que muy bien. Y con el resto, pues bueno, intenté posicionarme, poquito a poco acercarme a los objetivos para intentar ganarlos y poco más por mi parte en este turno. Bueno, en el turno 1 de Lagartos, en la fase de movimiento, por su flanco derecho, acercándose a los Pegasos, los intentó rodear con todos los eslizones, intentando hacer ahí un pequeño tapón, de tal manera que no llegase, pues bueno, a cargar, tapando la visión de los caballeros del Pegaso. Y luego por el centro, con el Estegadón y los saurios, se acercó, movió hacia adelante, y con el Carnosaurio igual. Y con las salamandras y los elizones en su flanco izquierdo, pues se acercó todo lo posible a los caballeros del reino a pie. En cuanto a disparos, solamente causó una herida a los caballeros del Pegaso, pues bueno, como he comentado antes, se estorbaron entre ellos y no pudo disparar mucho. Y las salamandras, una llegó y achicharró a un caballero del reino a pie. Luego lanzó el espíritu elemental, que lo colocó en el centro, y poco más. Ese turno fue rapidillo. Bueno, en el turno 2 mío, lo tenía claro, cargué con los caballeros del Pegaso a los eslizones, a la unidad que estaba más cerca de los rajadáctilos, de tal manera que si ganaba el combate y huían, pues al perseguir me iba a trabar de nuevo con los rajadáctilos. Y así fue, cargué a los eslizones, les causé 6 o 7 heridas, perdieron el combate, huyeron, atravesaron a los rajas y al perseguir me trabé con ellos. Al Estegadón le volví a causar 2 heridas, y aunque con una bombarda, la otra dio problemas. Y con el resto de unidades, con los Yome, me volví a acercar al objetivo, de tal manera de intentar conseguirlo. Y con los caballeros del reino a pie me quedé quieto, porque la verdad que en ese momento ya no tenía ni idea de lo que iba a hacer, porque estaba a su merced. No tienen movilidad. Digo, bueno, si me carga rápido con el Carno puedo aguantar, pero claro, él fue inteligente y dijo, ¿para qué lo voy a cargar ahí? Si tengo a las salamandras que se los van a fulminar enteros. Y con los caballeros del reino a caballo, pues igual, tampoco tenía muy claro qué podía hacer. Así que nada, hasta ahí fue mi turno. En el turno 2 de los lagartos de Quique, pues bueno, la fase de movimiento posicionó muy bien tanto a los eslizones como a las salamandras, rodeando perfectamente a los caballeros del reino. Y en la fase de disparo me causó, creo que 9 caballeros del reino que cayeron. Luego veréis en la siguiente foto cómo esa unidad de repente van desapareciendo miniaturas. Y en cuanto a los rajadáctilos, el combate con los Pegasos, perdieron el combate, cedieron terreno y los Pegasos no presionaron. El Estegadón sí que hizo un movimiento
quedándose cerquita de los Pegasos. Entiendo que, bueno, pues para que si yo le cargaba, pues no tuviese los bonos de la carga furiosa, porque se colocó creo que a 2 pulgaditas solamente de la unidad. Y nada más, el centro, sus Saurios y el Carno sigue avanzando poquito a poco. Y nada más reseñable. Bueno, ya en el turno 3 y último mío, los Pegasos decidieron cargar al Estegadón. Los caballeros del reino a caballo les lancé el hechizo que le da furia asesina y odio y cargué a lo loco a los guerrerosaurios. Dije, bueno, si tengo mucha suerte, le causo suficientes heridas como para ganar el combate y conseguir que huyan. Ya hago mucha suerte y bueno, esa era mi baza. Con los caballeros del reino a pie que están a la derecha, yo que sé, ya no tenía ni idea. Marché y dije, bueno, yo que sé, marcho, me pongo ahí al lado que a ver si soy capaz de que me cargue con el Carno, yo que sé, y con Cecil de Gastón a ver si saco un 6, pero nada, se quedaron ahí marchando y nada más. Los Pegasos que cargaron al Estegadón se lo fulminaron, porque solamente le quedaba 2 heriditas, y al arrasar se trabaron con los eslizones que había ahí en el bosque, que además como estaban muy mal, vamos, ocupaban muchísimo. A la hora de colocarse para la carga perdieron coherencia, pues yo creo que algo más de la mitad de la unidad y murieron, sorprendentemente quedando pues eso, 5 o 6 eslizones. El combate entre los Saurios y los Caballeros del Reino quedó en empate y se quedaron ahí. Malo para mí. Y nada más. Luego en el turno 3 de los lagartos, pues bueno, con los rajátiros me cargó a los Caballeros del Pegaso. Con el Carnosaurio intentó pegarse lo más posible a los cañones. Y nada, a los Caballeros del Reino a pie los rodeó como lo veis ahí perfectamente. En el combate los eslizones que están con los Pegasos obviamente cayeron y los rajátiros perdieron el combate. Creo que retrocedieron en buen orden. Y nada, pues ahí se quedaron los Caballeros del Pegaso. Los Caballeros del Reino a caballo fueron fulminados por los guerrerosaurios, obviamente. Sigues en formación de lanza, todo está haciendo todos sus ataques. Tú vas con fuerza 3, él va con R4. Nada, cada vez me gustan menos tanto la formación en cuña como los caballeros. Y los Caballeros del Reino a pie, pues nada. Simplemente recibir disparos por todos lados y quedar chamuscados. Así que nada más, así quedó como veis en la foto el final de la partida. Y nada, ahora os cuento un poquito el final. Y nada más, la partida terminó en empate, 10-10, aunque Quique creo que me ganó por 100 puntos o algo así, o 110 puntos. Y nada, pues a esperar al siguiente rival, que como veréis me toca contra Bretonia.